Muy buenas tardes, amigos y amigas de redacción que se unen a esta hora. Son exactamente las 12 con un minuto de este lunes y les agradecemos por estar en compañía de nosotros. Anita, Eslendi, bienvenidas. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este programa Redacción. Es un gusto siempre poder compartir con todos ustedes y por supuesto con esta gran invitada que tenemos el día de hoy para tratar un tema muy importante y que se ha convertido en una problemática en nuestra sociedad. Sí, precisamente, amigos, les contamos que hoy se cumple ya un año de la desaparición y ya después se conoció asesinato de María Belén Bernal. Ella era abogada y falleció a manos de su esposo, el ex policía Germán Cáceres. Entonces vamos a estar recordando un poco de este caso que conmocionó al país desde el año anterior, desde 2022. Y también por eso nos acompaña Eslendi, quien es familiar de un caso también de femicidio. Así es. Pero ¿qué te parece, Anita, si antes de eso contamos un poquito, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho toda la mañana. Estamos desde las 6:30 de la mañana ya activados en el telégrafo, en nuestra página web, así que ustedes ya pueden ingresar a la página web www.eltelégrafo.com.es y ver cada una de las notas que ya hemos venido generando, como les digo, desde las 6:30 de la mañana y también en nuestras redes sociales. Anita, ¿qué nomás por hiciste? Supuesto. Sí, bueno, les comento que es lamentable que en nuestro país sigan habiendo casos de femicidio y no solamente de femicidio, ahora también las autoridades en el Consejo de la Judicatura tiene una base de datos, unas estadísticas en donde muestra, además de los femicidios, el número de víctimas también de otro tipo de muertes violentas, como por ejemplo violación con muerte, asesinato, sicariato, secuestro con muerte. Entonces, las cifras realmente son espeluznantes y, por ejemplo, hablando solamente de femicidios, según las cifras oficiales, vemos que en el 2022, justamente cuando ocurrió el caso de María Belén Bernal, se registraron 88 femicidios en el país y este año, vamos, desde enero hasta el 27 de agosto, que es el corte de esta fecha oficial del Consejo de la Judicatura, ya se han registrado 65 víctimas de femicidio. Entonces es lamentable que el caso de María Belén Bernal conmocionó a toda la sociedad y pese a eso se siguen dando estos casos. Entonces eso es lo que llama muchísimo la atención. Uno pensara que después de un caso que conmocionó tanto, la sociedad iba a tomar, a recapacitar y decir, no, hay que poner un alto a esta problemática, al asesinato o al femicidio de mujeres. Y vemos precisamente en esta visualización que nos estaban ayudando desde Producción 1000, que el 2022, por ejemplo, fue uno de los años que más femicidios hubo. Se registraron 332 femicidios en el país. Muertes violentas también de muertes mujeres. violentas y muertes violentas de mujeres. Y solo femicidios fueron 88. Fue uno de los años más terribles, entonces, en materia de violencia en contra de las mujeres, tomando en cuenta que incluso tenemos una ley que ya rige desde hace varios años, que es precisamente la ley en contra de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y ahí precisamente se tipifican cada una, Anita, tú que has hecho un montón de noticias, porque Anita es una de las duras en seguridad, que ha manejado bastante bien todos estos temas, entonces ahí están incluso todos los tipos de violencia que hay contra las mujeres, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia económica sexual, también. Económica, entonces ustedes pueden también googlear o meterse también a nuestra página que también le linkeamos esa ley para que ustedes puedan conocer a mayor profundidad en qué consiste. Así es, por supuesto. Y a propósito también de que hoy se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal que ocurrió dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Policía en Quito, y eso también llamó muchísimo la atención que ocurra eso dentro de una entidad policial, una entidad estatal. El día de hoy a las 4 de la tarde está prevista también que se realice una marcha que va a salir justamente desde el Ministerio de Agricultura. Van a caminar los familiares y amigos de María Belén Bernal hacia la comandancia de policía, precisamente por este contexto de dónde ocurrió este femicidio. Y pues la idea es de esta marcha, es decir, María Belén Bernal y otras mujeres han muerto, pero su memoria sigue vigente, no nos hemos olvidado de ellas. Ajá. Y no sé si Neil nos puede ayudar con la visualización que nosotros tenemos en nuestras redes sociales, que es básicamente una cronología que nosotros presentamos sobre el caso de María Belén Bernal. Hasta que esté lista, no sé, sí, justo estamos listos. Ahí le estamos visualizando. Perfecto. Sí. Entonces ahí tenemos, dice, un año del femicidio de María Belén Bernal. Mil, vamos con la siguiente que
Precisamente en el septiembre de 2022 fue el secuestro, básicamente, la desaparición, la sería, perdón, desaparición. es desaparición, no es secuestro, la desaparición, y ya posteriormente se conoció sobre su asesinato a manos, como ya lo habíamos dicho, del ex oficial de la policía, Germán Cáceres. Y de ¿Qué hecho pasó luego? fue macabro Fue macabro. porque pasó 10 días en donde la familia estuvo desesperada buscándole, todo el estado se movieron, la policía se movió para tratar de encontrarla, los bomberos, me acuerdo que los agentes metropolitanos todos unieron, y finalmente 10 días después la encontraron en el Cerro Casitagua, enterrada. Entonces es algo realmente macabro y no está alejada de la realidad. También vemos que hay otros casos como lo que ocurrió también este fin de semana en el Parque Metropolitano. Encontraron a esta chica, Leti Cando, Cando, que ha sido una enfermera, encontraron básicamente desmembrada en varias partes su cuerpo. Se está ya investigando lo que ocurrió, y sí, son hechos bastante tétricos, lamentables, la verdad, y que nos llenan de miedo, porque no hay otra palabra. Pero bueno, sigamos un poquito con la cronología. El 14 de septiembre se conoce que Germán Cáceres, esposo de María Belén, salió del país, se fue por el puente de Rumichaca y llegó a Colombia. No sé si vamos con la siguiente, Mil. Para seguir con esta cronología, el 30 de diciembre, en cambio, ya fue detenido en una playa, en la playa de Palomino, en Colombia. Entonces ahí ya se reconoció que se trataba de Germán Cáceres y fue detenido por la justicia colombiana. Así es, y luego fue trasladado justamente acá a Ecuador, en donde la fiscalía le formuló cargos por el delito de femicidio y posteriormente también ya lo sentenció, ¿no? Recibió una sentencia de 34 años con 8 meses de prisión. Ahorita está justamente cumpliendo esa pena y bueno. En este caso llegó a una sentencia, pero también hay que recordar que hay muchos casos de femicidios que lamentablemente no claro, el agresor o el sospechoso huye del país y hasta que no esté aquí en el país no se lo puede tipificar porque eso establece la norma. Es un delito que necesita que el agresor esté presente en la audiencia para poder formularle cargos. De lo contrario, el caso queda ahí. El caso de Lisbeth Vaquerizo, si no me equivoco es el apellido, todavía siguen sus familiares esperando justicia. Todavía no se conoce dónde está la persona que está, el marido básicamente de ella, que está acusado de este femicidio, que también fue uno de los casos más terribles que hemos tenido en Ecuador. Y solo como un datito adicional, la audiencia contra Germán Cáceres duró aproximadamente 4 días, ¿no? A término de eso ya se lo sentenció, como dijo Anita, 34 años con 8 meses, pero hubo más implicados, ¿no es cierto? No fue el único que estuvo acusado, al menos. Claro, después, claro, ya las investigaciones determinaron que no tenían como tal una responsabilidad directa y fueron, así es, fueron sobreseídos del caso. Aquí están la cadete Jocelyn Sánchez y también el subteniente de policía Alfonso Camacho, que como dijo Anita, ya ellos fueron primero implicados. De hecho, la cadete estuvo casi un mes, si no me equivoco, estuvo en prisión, pero básicamente ellos fueron declarados inocentes. Entonces, yo se quedó su proceso ahí. Sí, ¿no así es. Pero bueno, para no hacerle mucho esperar a Eslendi Cifuentes, que es la persona que nos está acompañando el día de hoy, precisamente para hablar sobre el tema de femicidio. Eslendi, bienvenida. Cuéntanos primero si tú vas a participar de la marcha, porque les cuento que Eslendi trabaja en Surcuna, que es una de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres y de las niñas, etcétera. Bueno, buenas tardes con todos los oyentes. Gracias, Valeria, por la invitación. Gracias, Anita. Mi nombre es Eslendi Elizabeth Cifuentes Rubio, hermana de Andrea Joana Cifuentes Rubio, víctima de feminicidio en el año 2006. Sí, por supuesto, estaremos ahora en memoria de María Belén y de todas las mujeres que nos faltan, porque si bien es importante que este caso de María Belén fue mediático, yo opino como familiar que todas las mujeres víctimas de feminicidio merecen la justicia. Todas las familias somos dignas de alcanzar algo de reparación, de justicia y de memoria digna hacia nuestras víctimas. Entonces, por supuesto, estaré ahí por todas las mujeres que nos faltan, por María Belén, por Leti, que justamente lo estaban comentando, casos realmente que nos duelen y nos conmueven a las personas que hemos tenido la desgracia de tener que pasar por casos así. Y cómo no, por la memoria de mi hermana Joana. Precisamente, cuéntanos un poco y brevemente también cómo fue el caso de tu hermana Joana. ¿Qué pasó? Bueno, Joana era una joven de 19 años. El caso de Joana fue en el 2006. Como pueden ver, pasó ya mucho tiempo, pero siempre nos duele y el hecho de alcanzar algo de justicia
nos da un poco de dignificación para la memoria de ellas, porque no es justo que hagan esto y se queden en la impunidad. Y desgraciadamente constatamos que en la mayoría de los casos, el 95% de los casos de femicidios quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque falta políticas de Estado, porque no hay acompañamiento a las familias. Las familias nos encontramos en una encrucijada que realmente nos duele. Johanna, cuando fue víctima de femicidio, en ese tiempo todavía no estaba tipificado el feminicidio. Por esto al agresor de Johanna le dieron una condena por asesinato con agravantes. Pero realmente, como les comentaba, el caso de ella fue en el 2006 y recién a los 10 años, en el 2016, se obtuvo una sentencia condenatoria. ¿Y cómo llegaron ustedes a esa sentencia? Porque fueron 10 años, me imagino que de lucha incansable por encontrar a la persona que fue el agresor y el asesino, básicamente, femicida de tu hermano. Bueno, realmente la búsqueda de justicia en el caso de mi hermana fue un camino muy duro al comienzo. No tuvimos acompañamiento, la verdad. Pienso que ninguna de las familias está preparado para un golpe de esta manera. Es realmente algo catastrófico que nadie puede, uno nunca se imagina que algo así le va a pasar realmente. O sea, entonces nosotros estábamos en el limbo. Mi padre hizo todo lo que pudo en ese año de que sucedieron los hechos. Perdimos la pista, todo realmente, pero en el año del 2014 decidimos volver a presionar porque encontramos una cuenta del agresor de Johanna, en donde él se identificaba y ahí decía que estaba en Venezuela. Entonces, a raíz de eso, iniciamos nuevamente el proceso de búsqueda de justicia con el acompañamiento de la plataforma Justicia para Vanessa. Ya. ¿Una cuenta de qué, perdón? Una cuenta de Facebook. De Facebook, ¿ya? Sí, con el agresor. Entonces, Plataforma Justicia para Vanessa también es otro colectivo que se formó a raíz del caso del femicidio de Vanessa Landines Ortega en Ambato, que fue la primera plataforma que a mí me dio este acompañamiento, que realmente fue muy valioso, porque yo sí les puedo decir que las familias justamente necesitamos de eso. El Estado debería hacer políticas de acompañamiento, de seguimiento, de sostenimiento emocional y psicológico para las familias, poder llegar a obtener algo de justicia. Claro, Eslendi, y justamente en ese aspecto, tantos años de lucha, ¿qué han implicado para ti, para tu familia? Porque no es solamente el desgaste físico, el desgaste psicológico, emocional, también es una inversión económica, es de dejar de trabajar para buscar justicia, para estar yendo todos los días a fiscalía, presionando, buscando abogados. Implica muchas cosas el tema del femicidio. Sí, justamente, primero la pérdida del ser amado, ¿no? De esta mujer que detrás de estas mujeres, porque yo quiero mencionar a todas, como vuelvo y les repito, la memoria digna de todas estas mujeres que lamentablemente nos fueron arrebatadas de esta manera tan inhumana, tan cruel. Entonces, primero dignificar la memoria de ellas. La búsqueda de justicia es muy dura en nuestro país realmente. Es un desgaste, como tú lo has dicho, emocional, psicológico, que realmente es por eso, creo yo, que muchos casos desgraciadamente no logran culminar con este proceso de justicia porque la revictimización se sigue perpetuando. O sea, ya perdemos a nuestra mujer querida y aparte de eso viene otro calvario, otra revictimización. El Estado nos debería garantizar la no repetición, pero realmente al asistir a las audiencias, a llevar los procesos, se vuelve a victimizar. ¿Por qué? Porque simplemente se fijan más en la víctima, que por qué salió de noche, que por qué se expuso, que por qué andaba sola, y en eso es lo que se centran, y más no en ver el agresor, en ver... Es la culpa, ¿no? Es la culpa que siempre se le echa a la víctima. Finalmente, después aparte de que les arrebatan la vida, son las culpables. Porque ellas no se cuidaron, o porque su familia no estuvo pendiente, porque su mamá no le cuidó, porque salió de noche. O sea, y eso es lo que también en el contexto de la sociedad deberíamos cambiar. No normalizar la violencia, simplemente las mujeres tenemos derecho a salir libres y dignamente, regresar a nuestra casa sin miedo, sin temor, sin que, por ejemplo, yo como madre tengo a mi hija,
Y yo tengo miedo de que mi hija salga en la noche, de que mi hija salga sola. ¿Por qué? O sea, lamentablemente está tan normalizada la violencia, la misoginia contra las mujeres que nosotros como sociedad, el Estado, la está aceptando, la está normalizando. Eslendi, ¿y cómo llegaron ustedes? Dijiste que estaba en Venezuela, ¿no es cierto? Esta persona, ¿cómo llegaron ustedes o quién les ayudó o cómo fue todo el proceso? Bueno, el proceso, primeramente yo tengo que decir que si no hubiese sido porque nosotros como familia nos poníamos al frente y hicimos todo tal como también, o sea, hicimos el caso de mi hermana algo mediático, así como la madre de María Belén, ella expuso el caso, ella salía en medios y lo mismo hizo mi familia en acompañamiento con la plataforma Justicia para Vanessa. Posteriormente también nos acompañó la Fundación Surcuna en las asesorías legales, dábamos entrevistas, dábamos a conocer. Eso también es lamentable, o sea, que el rostro, el nombre de las víctimas se ve siempre expuesta. Y sobre ella hablan, sobre las víctimas, dicen, era así, es que ella también ha sido de esta manera, se centran en eso es otra revictimización. Vuelve a la revictimización de la porque persona. De María Belén, de mi hermana y de todas las víctimas siempre las cuestionan, las cuestionan y eso es algo como familia que nos duele y nos atraviesa. Entonces, bueno, para volver a la pregunta que me pides, nosotros cuando retomamos el caso de mi hermana en el 2014, nos dimos cuenta que ni siquiera Fiscalía nos había dado un acompañamiento, como no sabíamos nosotros temas legales. Ya después, cuando reabrimos el caso, tuvimos el acompañamiento, entonces nosotros primeramente lo que hicimos es poner una difusión de línea roja con Interpol. Ya. ¿Ustedes mismos como familiares? Como familia, sí, nosotros como familia y entonces presentamos todo los requisitos que nos pedían. Nosotros iniciamos este proceso de abrir el caso de mi hermana en octubre del 2014 y en el mes de junio del 2015 salió la difusión de línea roja por Interpol y le cogieron en Caracas, Venezuela a los 15 días. O sea, fue inmediato, básicamente. Fue inmediato, básicamente. Lo que demoró fue que justamente todo este proceso de que reabran el caso, de que acepten investigar la cuenta, a pesar que yo les decía, miren, por favor, o sea, todo eso es revictimizante, porque si tú como familia no te pones al frente, si tú como familia no pides la justicia que merece tu muerta, o sea, no llegarías a nada. Pero esto, o sea, suena fácil decirlo así, pero no. Fueron 10 años. Fueron 10 años y los últimos años que nos tocó como familia hacer plantones, exponernos, contar una y otra vez la historia, o sea, todo realmente eso es. Y les contamos a todos nuestros amigos que estamos hablando del tema del femicidio con oportunidad de que hoy se cumple un año de la desaparición y luego posterior confirmación del femicidio de María Belén Bernal, abogada, que fue asesinada por su ex esposo, el ex oficial Germán Cáceres. Y les cuento también que nuestra invitada es Eslendi Cifuentes, quien es familiar de Johanna Cifuentes, quien fue víctima también de femicidio y no sé si decirlo afortunadamente, pero se dio justicia a este caso también de Johanna, que ya se ha dado hace más de 20 años, ¿no? Sí, fue en el 2006, el 13 de febrero del 2006, pero como les digo, a los 10 años, porque la sentencia salió en febrero, justamente a los 10 años, más o menos esto fue el 23 de febrero que se obtuvo una sentencia condenatoria. Él tuvo que ser extraditado, como les dije, estaba en Venezuela, era ciudadano venezolano, nacionalizado, que gozaba de sus derechos, tenía una vida normal. Entonces, o sea, es injusto y esto es lo que siempre, la mayoría de los casos pasa. Cometen los feminicidios, huyen, se van y quedan destrozando una familia, destrozando una vida, entonces realmente no es justo la impunidad. Eslendi, usted hablaba también de que el caso se reabrió, es decir, que hubo un momento determinado en que la investigación se cerró y el caso ya no avanzaba más. Lamentablemente eso es lo que nos vemos nosotros como familias enfrentar esto, porque justamente uno se da los elementos, nosotros no sabemos de eso. Los que deberían hacer esto son los operadores de justicia, las instituciones, me refiero al Consejo de la Judicatura, Fiscalía, la Policía, ellos son los que deberían hacer su trabajo, dar el seguimiento. Entonces el proceso de mi hermana estaba ya archivado. ¿Y qué es lo que me dijeron cuando yo fui y pedí que por favor lo reabran? Me dijeron, Fiscalía ya hizo su trabajo, Fiscalía ya hizo todo lo que pudo hacer en ese momento, pero ya realmente no se puede hacer más nada. Entonces yo les dije, quiero que por favor me ayuden porque hay una cuenta que yo quiero que la investiguen, yo quiero que lo de mi hermana no quede en impunidad. Entonces tuvimos que
a hacer diferentes mecanismos. Nos tocó poner una vigilancia de debido proceso en la Defensoría del Pueblo. También metimos escritos en el Consejo de la Judicatura, en el Ministerio de Justicia. Como les digo, como familia empezamos a presionar. Eso es lo que nos ayudó a hacerle exponer el caso ante la sociedad. Pero, o sea, no debería ser así. Debería ser que el Estado nos garantice el acceso a la justicia, el Estado nos facilita el camino, pero eso realmente no se ve. Y nosotros cuando vemos las noticias, o sea, realmente a mí me conmueve porque como mi familia y yo lo vivimos, es muy duro ponerse atrás de una cámara y contar una y otra vez y exponer el nombre de la víctima. O sea, realmente eso no es justo. Y el obtener un poco de justicia sí dignifica. Yo lo hice junto con mi familia por la memoria, como digo, de mi hermana, porque ella no era un objeto, era una mujer amada. Que tenía derechos. Tenía derechos a la vida. Tenía 19 años cuando su vida le fue arrebatada. Como yo digo, todas las mujeres merecen esa memoria digna. Todas las mujeres deberían tener esa justicia, todas las mujeres y sus familias. Claro, porque son mujeres de todas maneras con derechos y que tenían futuros, tenían planes, sueños que iban a venir. Pero, Eslendi, ¿cuánto duró aproximadamente la audiencia para ya llegar a esta sentencia y de cuánto fue aproximadamente la sentencia? Porque en ese momento no estaba como ahorita tipificado. Bueno, les comento que una vez que ya fue su detención, en esto les estoy diciendo en junio del 2015, el proceso de extradición nos tocó enfrentarnos también a eso. Él allá en Venezuela contrató abogados privados para querer evadir su responsabilidad, pero sin embargo, con la ayuda primero de Dios y de todo lo que se hizo, se logró la extradición. Él vino acá el 20 de enero. De ahí fue todo rápido, la verdad, porque fue, como les dije, algo mediático. O sea, nosotros como familia y con el acompañamiento tanto de Justicia para Vanessa como de Surcuna, se hizo esta presión mediática ante la sociedad y todo. Entonces, sabían que estábamos vigilantes de ese proceso. Tuvimos los veedores de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de la Judicatura. Entonces, él vino el 20 de enero, la audiencia fue un miércoles 23 de febrero del 2016. Ese mismo día fue la sentencia. Empezó a las 8 de la mañana y a las 3:30 de la tarde obtuvimos una sentencia condenatoria, pero por asesinato, por el hecho de que el femicidio estaba recién tipificado desde el 2014, entonces la ley no era retroactiva. Pero dentro de la sentencia hay una aclaración donde por lo menos la jueza de garantías penales identificó esto como un claro caso de femicidio. No se le pudo dar una sentencia por femicidio por el año en el que sucedieron los hechos, pero se logró la sentencia condenatoria de 25 años. Ahora, Eslendi, es bastante fuerte lo que tú nos acabas de contar. También había un detalle que a mí me pareció súper escalofriante en el caso de tu hermana, que era la clave que esta persona tenía, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco de esto. La clave de la cuenta de Facebook para los amigos que se están conectando recién con nosotros. Bueno, o sea, realmente en el proceso que nosotros tuvimos, como les digo, se dio con el paradero de este femicida. Por medio de su cuenta de Facebook. Entonces, todos esos datos se entregó a la Policía Judicial especializada en delitos tecnológicos, donde rastrearon el IP de la cuenta y determinaron que era en verdad una cuenta que existía, que estaba en Caracas, y el correo de contacto, o sea, este hombre era un loco. Cada vez que tenía que ingresar a querer algo publicar, tenía que escribir el nombre de mi hermana, porque la cuenta era Eddie Joy. O sea, porque el agresor de mi hermana se llama Edison Kilachamin Cali, entonces le había puesto el nombre de él y el nombre de mi hermana para poder ingresar a la cuenta de Facebook. O sea, la clave básicamente era, sí, ¿no? La clave. Todo eso. Entonces, por medio del rastreo de la cuenta, la policía en delitos tecnológicos presentó su informe donde dijeron que sí. Entonces ahí todo esto se fue recabando todos los requisitos para que Interpol acepte hacer la difusión de línea roja, y a partir de eso sí fue un poco más fácil, la verdad. Pero también les comento que en el proceso de mi hermana, desde el 2014 que lo reabrimos hasta el 2016 que logramos una sentencia, hubo 5 fiscales. Y esto también nos demuestra, el retroceso que tiene, porque suena fácil un cambio de fiscal, pero no es así, porque es un retroceso, porque toca nuevamente que ese nuevo fiscal vea el caso, tiene que empaparse de todo el expediente. Entonces es realmente algo
muy revictimizante, muy desgastante, que si tú como familiar no estás ahí dándole un seguimiento, no vamos a obtener justicia. Claro, Eslendi, y también, ¿qué se puede mencionar respecto a los hijos de las víctimas de femicidio? Que también hay muchos casos de niños que quedan huérfanos. No sé si en el caso de tu hermana tenía hijos, pero hay muchas mujeres que justamente, en algunos casos, incluso el femicida se quita la vida y los niños quedan completamente desamparados. Sí. Y son niños de 5 o 6 años que necesitan a sus padres. Sí, justamente, bueno, en el caso de Joana, como era una niña de 19 años, no tuvo hijos, pero justamente lo que tú dices, Anita, es muy lamentable en los casos de los niños de Nofreda, que tampoco se quedan sin ninguna garantía. Hay un bono, sé que hay un bono, pero realmente el acceso también a este bono por orfandad, por casos de violencia de género, también es un proceso revictimizante muchas veces para sus abuelas que quedan al cargo. Son mujeres que de pronto no tienen los recursos para salir a hacer todos estos trámites, tienen que estar al cuidado de los niños. Y se requiere una sentencia ejecutoriada también. Y si el feminicida escapó y nunca se da la sentencia, los niños y no pueden acceder. Quedan, lamentablemente sí, se creó este bono, pero falta mucho todavía por hacer. Son muy pocos los niños que se han beneficiado de esto, pero como también les digo, el acceso a esto también es igual revictimizante. Muchas mujeres también, como les digo, quedan las abuelitas o las hermanas o las tías, como tú dices, cuando quedan en el caso de orfandad. Entonces, el verse expuestas, aparte de todo este trajinar de la justicia y todo, tramitar el bono también es algo que yo pienso que el Estado debería ver la manera, debería ver políticas de Estado para que facilite este acceso, para que sea más bien algo que sea algo de reparación, más no de desgaste para las personas y familias que pasamos por esto. Y les recordamos a todos nuestros amigos, nuevamente el tema que estamos tratando es básicamente sobre el femicidio, la violencia contra las mujeres, con oportunidad de que se cumple un año de la desaparición y posterior muerte o femicidio, sería básicamente, de María Belén Bernal. Y les recordamos que justo hoy en la tarde va a haber una gran marcha en memoria de María Belén y también de las otras víctimas de estos femicidas, ¿no es cierto, Anita? No sé si también le recordamos a todos nuestros amigos esto sobre la ley para erradicar, ¿no es cierto?, la violencia contra las mujeres, que fue aprobada en 2014, si no me equivoco, y establece algunos tipos de violencia, como son la violencia física, violencia sexual, la violencia patrimonial, violencia económica, que se relaciona bastante, Anita. Claro, y a eso quisiera yo justamente preguntarle a Eslendi, para que las mujeres sepan identificar, porque muchas veces piensan que el acto de femicidio es un acto que se da de la noche a la mañana, y no es así. Hay un círculo de violencia que primero que comienza con unos celos, que después de un empujón, que después un grito, y finalmente terminan matando a la mujer. Entonces, ¿qué decir también en esos casos? ¿Cómo identificar esas conductas violentas a tiempo y poder uno reaccionar, alejarse, para que no sigan ocurriendo también estos casos? Como te decía, Anita, o sea, desgraciadamente la violencia está muy naturalizada. A veces la aceptamos inconscientemente. Creemos que nos cela porque nos ama. Creemos que no nos deja salir porque nos quiere. Entonces, eso realmente no es amor. Yo lo que puedo decir es que no guarden silencio. Callar puede significar vivir o morir. Entonces pidan ayuda. Si ustedes no se están sintiendo bien dentro de una relación, si se sienten cohibidas, si se sienten amenazadas, si sienten miedo, por favor, mujeres, busquen ayuda. Hay muchas mujeres que podemos ayudarles, hay muchas entidades que podemos ayudarles. Entonces, por favor, no callen, no tengan miedo, no están solas, busquen ayuda. Ustedes no son culpables de esa violencia, son víctimas y necesitan ayuda. Y básicamente en una de las fundaciones que prestan este tipo de ayuda es donde trabaja Eslendi, ¿no es cierto? En Surcuna es una de las organizaciones, fundaciones que les pueden prestar ayuda, y también hay las Casas Violeta, Anita, que son otra de las opciones que les pueden brindar ayuda no solo a las mujeres solas, sino también si tienen sus hijos. Esta gran red que existe en todo el país. Y justamente, yo el otro día conocí el caso de una amiga de un familiar que me contaba que, bueno, felizmente se separó de su esposo a tiempo porque ya intentó ahorcarle,
pero ella decía, yo pasé años con él porque yo no tenía trabajo y él era el que me mantenía, y si yo me alejaba, si yo me alejaba de él, me quedaba en la calle, y además mis 2 hijos iban a quedar a sufrir sin su papá o en un matrimonio separado. Entonces también hay esas realidades de mujeres que aguantan la violencia, que están conscientes de que me están maltratando, pero que no puedo salir de ese círculo de violencia por mis hijos o por el tema económico. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Realmente también les cuento que en la Fundación Surcuna nosotros tenemos una línea de acompañamiento y ayuda que se llama Juntas Nos Cuidamos. Ustedes la pueden ver, buscar en Facebook, en la página de Surcuna, la línea Juntas Nos Cuidamos, donde básicamente se trata de dar un poco de direccionamiento. Desgraciadamente son tantos los casos que no se puede dar acompañamiento a todas, pero por lo menos podemos dar direccionamiento, decir, bueno, o dependiendo de qué tan grave es el caso, aunque todos los casos de violencia son graves, pero hay casos más extremos, ¿no? Donde la mujer está más expuesta. Entonces, a través de esta línea de Juntas Nos Cuidamos, se trata de, por medio de contactos y todo, nosotros ver la manera de cómo se le puede dar una ayuda a esta mujer que está pidiendo. Leslie, y ya para finalizar, perdóname que te corte, ¿hay algún número? ¿Algún número de contacto que puedan llamar? Como les digo, no me lo sé ahorita de memoria, pero lo pueden acceder en la página de Facebook de Surcuna. Sí, ahí ustedes pueden encontrar toda la información necesaria. Entonces ya saben, amigos, pueden ingresar directamente a la página de Facebook de Surcuna o también googlear en el buscador para conocer cuáles son estas líneas, y también en horas de la tarde nosotros también estaremos subiendo una nota de cuáles son estas casas de acogida que ustedes pueden acceder para alejarse de esta violencia que, como ya hemos visto, puede terminar en un femicidio, básicamente en la muerte de la mujer. Y, amigas, nos estamos despidiendo. Sí, pasa volando el tiempo cuando se tratan temas tan interesantes, tan importantes para la sociedad. Te agradecemos, Slendy, por esa valentía, por esa fuerza de recordar y revivir nuevamente el caso de Johanna. Te abrazamos muchísimo, y también abrazamos a todas aquellas familias que han tenido que sufrir básicamente esta pérdida tan grande que es de un ser querido, de una mujer que tiene muchas veces todos los sueños, todos los planes para futuro, Anita. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron viendo este en vivo tan importante, y que también tomemos conciencia de que de estos casos que siguen ocurriendo y que ya no deberían ocurrir en nuestro país, que ya no deberían seguirse registrando más casos de femicidio en el país. Así que creo que también hay que hacer un llamado interior a cada una de las personas para no seguir perpetrando este tipo de delitos. Les agradecemos muchísimo, y recuerden que nos pueden encontrar a través de la página web www.eltelegrafo.com.es, y también en todas las redes sociales. Estamos como nos están viendo ahorita en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter, que ahora ya es X. Entonces, exacto. Amigos, les agradecemos muchísimo, que tengan una linda tarde. Un lindo día. Chau, chau.